Buenas tardes, mi nombre es Edwin Aguillón, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un trabajo para la clase de auditoría financiera y revisoría fiscal. Procedimientos de la auditoría para tener evidencia. Mi tutora Jamie Lisset Estrada Orozco. Eh, Vamos a ver que en los procesos de administración se deben tener claras las causas y los efectos de los problemas. Para tener claridad de esto, debemos hacer una auditoría basados en los estados financieros presentados de manera clara por la empresa y analizando con algunos procedimientos y técnicas para analizar la información. Todo esto va sujeto a las políticas de la empresa. Se hace necesario tener una auditoría o un análisis financiero y un control fiscal de las empresas tanto públicas como privadas para evitar la corrupción. De acuerdo a la norma internacional de auditoría 500 de evidencia de auditoría, se hacen las auditorías financieras, que es un examen de manera objetiva, se evalúa y se verifica mediante un informe con unas conclusiones, observaciones y recomendaciones de los movimientos y estados financieros de una empresa, persona natural o jurídica o estatal. Esta obedece a lo expuesto en la información contable de la empresa, información que se utilizará como evidencia de la auditoría. Entonces se hace un procedimiento de recopilación de información de la empresa para verificar que cumple con los requerimientos legales y la planeación de la empresa para que tenga un buen funcionamiento. Eh, para todo esto debemos conocer el objeto de la empresa, la parte legal, si es una MIPYME, si se le aplican NIF plenas o NIF para pymes, o si es una empresa que tenga algunas exenciones o una empresa estatal o una empresa comunitaria que tiene algunas eh, exenciones tributarias. eh, de acuerdo al objeto de la empresa y todas sus partes legales. Entonces vemos las fases de la auditoría. Entonces está la planeación, donde se hace por forma anticipada los momentos que se prevé vamos a tener. Se miran los riesgos, se hace un cronograma con las preguntas, con las fases y con las pruebas que se van a desarrollar. Entonces tenemos que tener claro toda la parte de la empresa, como es los papeles tales como el RUT, la Cámara de Comercio, el objeto de la empresa, la misión, la visión, todo lo que tenga que ver con la empresa para desarrollar la auditoría. En la ejecución, entonces, de acuerdo a la planeación, se hacen las pruebas técnicas de control analíticas y se analizan los resultados. Después se llevan los procedimientos para tener una buena auditoría. El informe. Entonces, después de que se hace el informe, se llega a unas conclusiones para cumplir, donde se mira qué requerimientos debe cumplir la empresa o en qué está fallando, tanto en la parte legal como en el objeto. Incluso toca mirar las actas donde los socios o la asamblea general se hicieron las recomendaciones o las exigencias, porque en la parte administrativa, los socios, la asamblea general o la junta directiva tienen que, de acuerdo a sus órdenes o a su planeación, tienen que llevar el rumbo a la empresa. Los procedimientos preliminares, entonces, el objetivo es tener claridad en los estados financieros, tener coherencia, y mirar y saber el funcionamiento y el objeto de la empresa. Tiene que tener una coherencia dentro de todo lo que acabamos de ver.
Se debe obtener información financiera, administrativa, funcional de los procedimientos de la empresa. Entonces, la parte legal, el objeto y todo lo que vimos. Comparar la información adquirida. Analizar los resultados para llegar a unas conclusiones. Entonces, la información adquirida tenemos que compararla con fuentes internas y externas. Por ejemplo, podemos ver si un proveedor cuánto se le debe para compararlo con los datos que están dentro de la empresa y mirar que sean verídicos. Lo mismo que un cliente que nos deba, mirar cuánto le debe a la empresa y compararlo para saber si es real o verídico esta información. Procedimientos sustantivos, entonces para probar y verificar los errores que afecten los estados financieros. Se examinan los estados financieros comprobando los saldos, el objeto de la empresa y los balances anteriores. Procedimientos de análisis finales. Se revisan los resultados, se hacen las conclusiones y se evidencia la auditoría. Entonces, en las evidencias se sustenta las evidencias que tiene el auditor para emitir su opinión y llevar a un registro contable y los documentos soporte. Se deben pedir auditorías internas para verificar su cumplimiento y evidenciar la voluntad de la empresa en hacer las correcciones. Procedimientos para llevar la auditoría. Entonces aquí vemos la inspección que se lleva a cabo dentro de la empresa con las evidencias en documentos necesarios. Eh, en esto se compara, por ejemplo, las NIF, si son NIF plenas y si se está cumpliendo con los requerimientos de los impuestos, del IVA, del ICA, del RETEICA y toda la parte impositiva. La observación, se observan los procedimientos para evidenciar falencias. Entonces, dentro de los procedimientos, uno puede ver los procedimientos contables, los procedimientos administrativos y los procedimientos funcionales y demás procedimientos que lleve la empresa para ver falencias dentro de estos y sugerir las correcciones. Investigación con técnicas para obtener las evidencias. Esta investigación ya va tanto en la parte interna como en la parte externa. Como acabamos de ver, en la parte interna es con los colaboradores, con la gerencia, con los administrativos, con la parte de la junta directiva, de la Asamblea General de Accionistas, con los socios y también con las diferentes stakeholders internos de la empresa. O la parte externa ya es con los clientes o proveedores. La confirmación, entonces tenemos que confirmar la información con los proveedores, clientes y demás funcionarios. Procedimientos de cómputo y analíticos, entonces tiene que hacerse un examen físico que se hace de acuerdo al tipo de auditoría. Entonces, el examen físico toca ir y coger los documentos, mirarlos, mirar su veracidad, todo lo que tenga que ver con la parte contable, con la parte administrativa, financiera. Se hace la confirmación de saldos a los clientes para conciliar la información interna de la empresa. La documentación, entonces se piden los documentos de la empresa para tener claros los documentos. Observación, entonces se evidencian los procedimientos que se coincidan con los registros. El desempeño, de acuerdo con las políticas contables de la empresa, se deben hacer los recálculos para mirar si la empresa va progresando o va en decadencia. Entonces ahí se concluirá el desempeño. Los procedimientos analíticos, entonces está comparar los procedimientos anteriores. Se toma una auditoría anterior y se verifica que se hayan cumplido las metas o las sugerencias que hicieron en esa auditoría. Consultar y contrastar las fuentes internas y externas. Eso ya es dentro de los procedimientos analíticos para ver y analizar la voluntad de la empresa o de los funcionarios en hacer las correcciones. Por último, también se hacen otras metas y se fijan metas y las sugerencias. De diagnóstico.
dentro del diagnóstico se hacen las conclusiones, se lleva un diagnóstico que se expone ante quien contrató la auditoría mediante el informe de auditoría. La publicación de las sugerencias de acuerdo con quien contrata la auditoría, se publican las sugerencias o se lleva una comunicación interna para que los funcionarios que sean competentes hagan las correcciones. De esta manera, evidenciamos las formas como se debe llevar una auditoría en una empresa. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus órdenes, sugerencias y comentarios. Muchas gracias.